Bienvenidos a Por Cuerda Separada. Yo soy la licenciada Ruth Sánchez ¿Qué tal? Yo soy Rodolfo Villalobos de Rosal. y vamos a estar platicando en esta tarde sobre, en esta emisión realmente, porque a lo Sí mejor es no fue tarde. tarde, temprano, Pero sí es tarde. pero en esta emisión vamos a estar platicando sobre mis derechos personales, mi derecho como individuo frente al derecho de las demás personas. ¿Por qué este tema? Porque ahorita es muy común estar gritando, tengo derecho, tengo derecho, tengo derecho, tengo derecho. Y cuando nos volvemos tan egocéntricos, cuando nos volvemos tan, ¿cómo podría ser llamar? Pues es que son egocentrismo, Es individualismo. demasiado individuales Es y que estamos sin ver que estamos en una sociedad. es el llevar al exceso una corriente filosófica que se llama el individualismo. El individualismo parte de la idea de que el individuo es el centro y el fin de todas las cosas. El problema de esta corriente es que llevado al exceso te genera la idea de que el individuo soy yo. Sí, o sea, el individuo no es que seamos personas individualmente consideradas dentro de la sociedad, sino que el individuo, que es el objeto y fin de todas las cosas, pues ese individuo soy yo, en lugar de decir cada individuo como parte de un conglomerado social es el centro y el fin de todas las cosas. Esta idea de este nuevo individualismo o este individualismo excesivo se ha ido generando junto con el desarrollo de los derechos humanos, porque se ha hecho una incorrecta interpretación del derecho humano, al decir es un derecho del individuo, es un derecho entonces mío, y por tanto ese derecho que es mío es un derecho absoluto y que tiene que ser respetados por todos los demás, porque los demás a mí no me importa si tienen derecho o no, porque yo tengo derecho. Exacto. Entonces es desnaturalizar la función social del derecho en todos sus contextos, incluidos los derechos humanos, que a final de cuentas tiene como principal función el regular la conducta del hombre en sociedad, la vida del hombre viviendo dentro de un conglomerado que va a tener necesidades colectivas, que va a tener necesariamente relaciones interpersonales. Es imposible que un individuo solo salga adelante. Evidentemente, esto ya es, creo que más que explorado, ¿no? El ser humano es un ser político, es la traducción directa de son politikon, del que hablaba Aristóteles, y que necesita a los demás para sobrevivir. Inclusive aquellas imágenes que en la teoría se nos hablaba del ermitaño y del buen salvaje, realmente en la práctica nunca han existido. El ser humano siempre ha tenido que convivir, siempre ha tenido que relacionarse. Y precisamente por esta necesidad de convivir y relacionarse es que se crea un marco jurídico para el efecto de regular hasta dónde el ser humano puede llegar sin afectar a los demás. El detalle es que esta idea de vamos a ir avanzando en mi derecho, a ver hasta dónde puedo llegar sin afectar a los demás, se ha convertido en déjame ver hasta dónde puedo ir avanzando para imponer lo que yo considero mi posición legítima, es decir, mi derecho, sobre lo que los demás piensen, quieran, deseen o sobre cualquier derecho del individuo que está frente a mí. Sí, porque acabas llevando el derecho a una expresión, volvemos, totalmente individualista. Se vuelve absurdo. Mi derecho, sí, porque rompes toda convivencia social. O sea, ¿cómo puedes llevar una convivencia social en la cual yo digo que tengo un derecho y te lo quiero imponer porque lo que importa es mi derecho, y tú por un lado me dices, es que yo tengo el derecho y me lo quieres imponer porque es tu derecho, y entonces en lugar de que el derecho nos sirva para mantener una sana convivencia, el respeto al derecho ajeno es la paz. Decía, ya nos estamos extralimitando. Sí, nos estamos rompiendo. Con el pretexto que es mi derecho. Así es, y entonces, en lugar de que el derecho nos sirva para resolver un conflicto, estamos invocando el derecho para generar un conflicto. Es que es mi derecho. Sí, pero tengo derecho, pero no, ¿qué importa es el mío? La intolerancia. Fíjate que la intolerancia es un derivado de esta visión individualista, pero creo que es un producto cultural. O sea, creo que no educamos al individuo como parte de un conglomerado social o de un conjunto poblacional a ser tolerante, a aceptar. A ser respetuoso del derecho de los demás. Es que van de la mano, ¿no? Yo creo que la tolerancia y el respeto van de la mano, ¿no? Sí, y lo digo porque es un caso tan simple, tan cotidiano, tan de que lo cometemos todos en algún momento, las simples reglas de tránsito.
las simples reglas de tránsito que dices, no es posible que tú te sientas tan centro del universo, que te tengas que parar a la mitad de la calle, a una doble fila, creyendo que eres el único automóvil que tiene prisa y que necesita recoger a su hijo en la puerta de la escuela, y tienes una fila impresionante de carros hacia atrás, y luego la fila de carros que quieren dar vuelta, esperando 2, 3 semáforos. Dices, es algo tan simple, pero se nota tanto el egocentrismo y la falta de cultura de respeto hacia los demás. Y luego todavía, si te ocurre decirle a la persona que está parándole fila, oiga, muévase, Ay, lejos de ¿por qué? moverse, se ofenden, Sí. te insultan, te amenazan, Ajá. lo que no te demuestra que es una cuestión de esa, bien lo dices, egocentrismo, pero va de la mano con esta idea de, es que soy yo, y yo no tengo por qué estar aguantando Es ninguna mi otra derecho pararme aquí, es mi derecho como si la calle transitar por fuera, aquí, como si la calle fuera tuya, ¿no? es mi derecho recoger a mi hijo aquí, Pues, así como que... Tenemos que entender y quitarnos la idea que inclusive con los derechos humanos no son individualísimos, es decir, no son nada más de un solo individuo. Todos tenemos derechos. Cuando analizamos en la parte de derechos humanos el contexto teórico, se desarrollan varios principios y uno de ellos es la universalidad y el otro es la generalidad. Estos dos principios, todos los principios van de la mano, pero estos dos tienen una interrelación todavía más fuerte. La universalidad es que todos tenemos todos los derechos y la generalidad es precisamente esa parte de todos tenemos derechos. O sea, la universalidad es tenemos todos los derechos, la generalidad es ¿quién los tiene? Todos. Entonces tú tienes un derecho y resulta que yo tengo ese mismo derecho. Y también dentro de los derechos humanos existe como parte de este principio la llamada interdependencia. Es decir, que todos los derechos humanos se encuentran entrelazados, se encuentran interconectados. Por tanto, yo no puedo hablar del ejercicio de uno sin afectar otro. O no puedo hablar de la violación de uno sin impactar otro derecho. Todos se encuentran interrelacionados. El ejemplo que se pone habitualmente en la cátedra es la contraposición del derecho a la libre manifestación y el derecho a la circulación o a la libertad de tránsito. ¿Por qué? Porque yo tengo derecho a manifestarme y voy y cierro la calle para manifestarme políticamente en contra de alguna decisión, la que sea. Sin embargo, al cerrar la calle, ejerciendo mi derecho, evidentemente estoy afectando el derecho de alguien más que va circulando por esa calle que está siendo bloqueada por un manifestante. Y puede el que está en el vehículo decirle al que está circulando, oye, muévete. El que está bloqueando, perdón, y puede decirle, oye, muévete. Y el que está bloqueando le puede decir, es que es mi derecho a manifestarme. Sí, pero es mi derecho a transitar. Y entonces, tú te puedes manifestar perfectamente en la banqueta donde dejes circular a todos los demás. En ese ejercicio del derecho a manifestar, estoy violentando ese derecho a circular, al libre tránsito de otra persona. ¿Y qué sucede? Como están entrelazados, no podemos decir, bueno, no, pues ni modo, que el que se quiere manifestar es su derecho y el otro pues no podrá circular, pues ni modo, le tocaba. O en las manifestaciones, por ejemplo, también cuando empiezan a ensuciar, a rayar, a levantar piedras, ahí tenemos que entrar al tema de que el derecho te permite realizar ciertas actividades, pero nunca caer en un acto ilícito. O sea, el hecho de que tú ejerzas tu derecho no puede justificar el hecho ilícito. Por eso vemos, por ejemplo, en materia penal, algunas figuras que dicen, y si cometiste el delito, pero a lo mejor ese delito, que sigue siendo un acto ilícito, no te lo voy a penar, una causa excluyente de incriminación. ¿Por qué? Porque lo ejerciste, cometiste delito en el ejercicio de un derecho que a lo mejor en este caso en particular tengo que valorar por encima del acto, de la facultad de sancionar del Estado. No deja de ser ilegal. Pensemos, por ejemplo, en el llamado robo famélico. Aquella persona que roba para comer. Sigue siendo un robo. Es un robo. Eso no se lo han quitado. Sigue siendo un robo. Lo que dice el Estado es, bueno, pero tú estás protegiendo tu vida. Sí, o sea, no te fuiste y te robaste una televisión, Así te fuiste y te robaste un pedazo de pan. Ese ejemplo típico, sí, ¿no? O sea. Entonces, sigue siendo un delito, sigue siendo un robo, nada más que yo Estado no lo voy a sancionar porque estás tratando de salvaguardar un derecho mayor, que es el derecho a la vida.
igual a la alimentación. pues, es parte del derecho a la vida, ¿no? Ahí el ejercicio de mi derecho no es que me permitiera cometer ilícito, sigue siendo un ilícito, pero el Estado decide, en ese caso en particular, no ejercer su facultad punitiva, o sea, no te voy a sancionar. Pero, ¿qué pasa cuando se contraponen dos derechos y en los dos no hemos incurrido en un acto ilícito? De nuevo, el caso del que se manifiesta y del caso del que va transitando por la calle y que evidentemente no se le deja transitar. La teoría de los humanos nos habla de que hay que ponderar los derechos y buscar la máxima protección del derecho. El cuarto principio general de los humanos es el principio de progresividad, y el principio de progresividad nos habla de la máxima protección, es decir, tratar de que, prefiriendo qué derecho doy una protección más amplia. Es lo que no hemos entendido también, que hay que ponderar Exacto. derechos y que sí, hay derechos Exacto. que van por encima de otros derechos Así humanos y los pero dos es, son derechos pero humanos. esa ponderación es siempre para el caso concreto. Y entonces, esa ponderación del caso concreto, en estos dos que planteo como ejemplo, el Estado debe decir, bueno, ¿qué derecho o cuál de estos derechos va a tener una mayor protección o una mayor realización de libertades para permitirlo, y el otro completamente sojuzgarlo, o en su caso limitarlo? O bien, ¿qué puedo hacer para que no violente ninguno de los dos y permita que los dos sean disfrutados, un ejercicio libre de sus sean derechos. disfrutados, a lo mejor no en su mayor extensión, pero que puedan ser los dos disfrutados? Pues, ¿qué le parece si la autoridad dice, como bien dijiste hace un momento, a usted que se manifiesta, qué le parece si en lugar de que me cierre toda la calle, se sube a la banqueta? Y desde la plaza, ahí pongan sus mantas, manifieste lo que tenga que manifestar, siempre y cuando sea dentro del marco lícito. Y al que está circulando, pues, ¿qué le parece si le baja la velocidad, tiene cuidado, o sabe que, mire, no ofenda a la gente no que se está manifestando? A lo mejor en este caso particular, en este pedacito, mire, la ruta alterna es, dele vuelta por aquí y luego le da vuelta en la calle más arriba y nos quitamos de problemas. Buscar que los derechos terminen equilibrados a efecto de que ambos puedan ser ejercidos y disfrutados sin tener que eliminar uno o el otro. Habrá casos en concreto que el ejercicio de un derecho conlleve necesariamente a la exclusión de otro. A través de este ejercicio de ponderación se dice cuál voy a aplicar. Bueno, en este caso la libertad más amplia es esta que esta otra, pues ni modo. En este caso en concreto, este caso sale, la teoría nos dice, derrotado. Se llama la derrotabilidad de los derechos. Pero pareciera que la gente no, o las nuevas teorías, o las no teorías, las nuevas corrientes, porque son corrientes sociales, porque no es gente que no es gente que estudia derecho, son politólogos o simplemente son personas que opinan por opinar. O que se están brincando el derecho, de plano, y dicen, es que es mi derecho, y como es mi derecho yo puedo hacer lo que mejor me plazca. Y no, los derechos tienen ciertos límites. Ahorita comentabas esta frase famosa, ¿no? Que en nuestro país la hace famosa Juárez, pero no es de Juárez, es de Séneca, que dice, el respeto al derecho ajeno es la paz. ¿Por qué? Porque todos tenemos derecho, pero como señalabas al inicio, ¿no? Inclusive con el nombre de la emisión, mi derecho tiene un límite. Sí, claro. ¿Y cuál es mi límite? El tuyo. Porque se nos olvida que el derecho, en lo general, así sean derechos humanos, o sean derechos de carácter privado, o sean derechos de carácter social, o sean derechos de cualquier naturaleza, tiene como parte de su definición el ser bilaterales. Y esa bilateralidad conlleva a que todo derecho tiene una obligación. Y esa es la parte que no nos gusta que nos carguen. Entonces, una de las cuestiones que ha sido muy poco explorado, y me atrevería a decir que no ha sido explorado por parte de los académicos o de los doctrinarios del derecho, es que si todo derecho tiene el carácter de ser bilateral, entonces frente al derecho humano tendrá que haber necesariamente, y vamos a llamarla para efecto de facilidad, una obligación humana. Claro. ¿Sí? Porque nos concentramos, todas nos concentramos bajo las corrientes tradicionales de derechos humanos. Recordemos un poco los que estudiamos todavía bajo el término garantías individuales, y que lo más probable es que llevamos la materia bajo el texto del
doctor, bueno, el maestro ya fallecido Ignacio Burgó Orihuela, y él decía, la garantía individual tiene dos componentes: el derecho subjetivo público, que es el derecho humano en sí mismo, y enfrente hay una obligación. Pero Burgó terminaba diciendo que esa obligación era obligación correlativa del Estado. Y no es que esté contradiciendo al maestro Burgoa, creo que tiene toda la razón. El derecho humano tiene un sujeto obligado primordial, que es el Estado. Y como tal, el Estado debe de cumplir con ciertas posturas. Mecanismos de protección al individuo para que pueda defenderse en un momento dado. Y no nada más la defensa, sino no violentar el derecho. O sea, si yo concedo un derecho, yo Estado hasta aquí no paso, ¿no? Muchas de las definiciones o la explicación de derecho humano es el coto vedado que tiene el Estado sobre el actuar del individuo. En eso no se puede meter. Decía Burgó entonces, el derecho humano, la garantía individual tiene el derecho subjetivo público como esta facultad que tiene el particular y una obligación correlativa del Estado, en la cual al Estado se le obliga, valga la redundancia, a no intervenir en este cúmulo del derecho del particular. Pero ¿qué pasa con ese derecho frente a particulares? Me queda claro que frente al Estado, el Estado no tiene problema, tiene una obligación correlativa en la cual no puede intervenir, y como bien señalas, el Estado genera garantías para en caso de que se violente el derecho humano, tengamos como particulares la oportunidad de defendernos, ¿no? Acudir a un tribunal, acudir a un órgano administrativo, acudir al modelo que se cree en el sistema para poder defender ese derecho que fue violentado, a efecto de que se me restituya el ejercicio y goce del derecho. Pero ¿y el particular? Porque a veces no se trata de que un particular me violente mi derecho humano, que es posible, nada más que en ese caso los instrumentos son instrumentos ordinarios. Vayan a tribunales de carácter civil, mercantil, laboral, familiar, penal, el que sea. Lo que quieras. Pero ¿qué pasa con mi obligación en el ejercicio del derecho? Porque si me pueden violentar mi derecho, tengo la opción de acudir a un tribunal. Pero ¿y qué pasa cuando el que provoca la violación del derecho soy yo por un ejercicio desmedido? En la teoría jurídica es una figura muy poco explorada, sobre todo en lo que es derecho interno, porque en derecho internacional sí tiene toda una doctrina desarrollada, es la figura del abuso de derecho. Sí tienes derecho, sí, pero no te pases. ¿Sí? Hay un límite para tu ejercicio del derecho. Por ejemplo, aquí en Chihuahua yo recuerdo un caso, y yo creo que es el único caso en lo que yo tengo estudiando derecho, que ya son más de 20 años. Ya está rojo. Sí, pues yo entré en la carrera en el 97. No, dale. Entonces, no recuerdo un caso en el cual un tribunal utilizó la doctrina del abuso de derecho. Y fue en una situación en la cual había una empresa que era dueño del edificio en el que estaba trabajando y de un terreno contiguo. El terreno contiguo se lo estaba rentando a una persona, y esta persona en ese terreno puso un estacionamiento. Entonces cobraba la cuota de estacionamiento y le pagaba con eso la renta al dueño del terreno, que era el dueño del edificio contiguo donde se prestaban una serie de servicios. Resulta que ese contrato de arrendamiento era un contrato por tiempo fijo, por un plazo determinado, y antes de que se agotara el plazo, bastante antes de que se agotara el plazo, el dueño del edificio contiguo y del terreno decide ampliar su negocio y le rescinde el contrato al arrendatario para efecto de poder ampliar el negocio y construir. Y resulta que rescinde y empieza a construir. El arrendatario decide irse, el arrendatario decide irse a juicio porque consideraba que era una decisión ilícita, se va a juicio, pero los tribunales no son ni prontos ni expeditos, y resulta que en lo que dura el juicio y sale la sentencia, acabó de construir el dueño del terreno. Casi nada. Y la sentencia es: restitúyase el terreno porque la decisión fue incorrecta. Y entonces el arrendatario dice: a mí me dijeron que el terreno, así que tira el edificio. Órale. Y entonces el juzgado en ejecución de sentencia dice: pues sí, yo ordené que el terreno. Y entonces el dueño del terreno apela. Y en la apelación el argumento es: te indemnizo, Sí.
O sea, busca un cumplimiento sustituto a través de la indemnización, como calculamos cuánto debió haber ganado el señor a través de, de lo que eran las tarifas se cobraba por motivo del estacionamiento. Se puede calcular matemáticamente y yo te lo pago. Y entonces la sala que conoce el asunto precisamente revoca la sentencia que ordenaba la destrucción del edificio diciendo efectivamente el solicitar que te derriben el edificio cuando puedes pedir una indemnización y aferrarte a que tire el edificio es un abuso de derecho, porque sí tienes el derecho, pero estás abusando de él. ¿Por qué? Porque hay otra vía que causa menos daño. En derecho internacional esta figura sí tiene mucha doctrina realizada. En materia local es muy poca. Es el único caso que he visto. El magistrado ya está jubilado, porque hasta se murió. Y la verdad es que mis respetos por el magistrado, porque fue un estudio de un alto contenido técnico aplicando una figura que no existe probablemente dicho en los códigos, pero es una figura de teoría general del derecho, para que entendamos que el derecho no es nada más lo que está en la ley, sino se permite acudir a otro tipo de figuras. Los tribunales y pueden motivar sus resoluciones, sus acuerdos. Todo lo que realizan los tribunales pueden motivarlo en la doctrina, para eso está la doctrina. ¿Y qué dice el artículo 14 constitucional, último párrafo? Que en materia civil las sentencias se dictarán conforme, 1, a la letra de la ley, 2, conforme a su introducción jurídica, o 3, a falta de uno y otro, conforme a principios generales de derecho, que son elaborados a través de toda la doctrina, toda la teoría y todo lo que se genera a través del estudio del derecho. Porque al final de cuentas la ley es una manifestación de todos esos estudios que se están haciendo. Es una manifestación, ¿sí? La ley es una manifestación del derecho, es quizá la más importante, sí, pero es una manifestación. Y de ahí que necesiten conocer la doctrina, sí, la teoría, para realmente aplicar así la ley es. como debe de ser, por no eso, andar queriendo inventar por cosas. eso es también la discusión académica que se tiene en los módulos educativos, en el que te dicen, es que ustedes enseñan mucha teoría, y te lo digo porque yo como maestro me ha tocado ir a cursos en los cuales nos dicen los pedagogos que vienen, dicen, es que ustedes abogados mucha teoría. ¿Sí? Pues claro. Porque si no vemos teoría, entonces tenemos las leyes que están saliendo ahorita. Y no entiendes la ley. Ajá, y luego traemos absurdos legales. Enormes. Que dices, ¿en serio? ¿De perdida sabes de dónde salió esa figura? Sí. O sea, porque ya ni luego siquiera tiene que vemos gente opinando que no tiene ninguna idea. Entonces, volviendo a toda esta idea, ¿qué pasa si yo soy el que motiva la violación del derecho porque estoy abusando de él? O sea, tengo que tener un límite. Pues hay que recordar, el derecho es bilateral. Y esa bilateralidad me impone una obligación. No nada más se la pone el Estado, también se le impone al titular del derecho de que tiene que cumplir con una obligación. ¿Y cuál es esa obligación que tiene el particular titular del derecho dentro del ejercicio mismo de su derecho para cumplir con la bilateralidad del mismo? Pues ¿cuál? El ejercer el derecho dentro de un esquema de interés social. 1, no abusando, y 2, tolerando el derecho ajeno. Por aquí entramos a una expresión que no vamos a utilizar, es que hay que recordar que no es mi derecho, son nuestros derechos. Porque al final de cuentas, dentro del concepto o el principio de universalidad y generalidad, todos tenemos todos los derechos humanos. Entonces, si lo voy a ejercer, lo tengo que ejercer dentro de un marco de entendimiento que es el contexto social, porque el derecho en toda manifestación tiene como finalidad regular la vida del hombre en sociedad, que algunos irán dirigidos a restringir el poder del Estado, sí, pero el poder del Estado dentro de esta vida en común, buscando un interés social o un interés público, pero sigue siendo dentro de un marco de interés social, dentro del marco de la comunidad y la vida conjunta que tiene el hombre con todos sus iguales. Entonces, inclusive el derecho humano, a pesar de que yo diga bajo esta corriente individualista, es que es mi derecho, sí es tu derecho, estoy de acuerdo. Sí, nadie te lo está pero espérate, pero tiene límites. Tu derecho tiene que tener un límite. Sí, claro. ¿Cuál? El derecho de los demás. Ese tiene que ser tu límite. Tú no puedes pedir o tratar de imponerme tu derecho, nada más porque tú dices que es precisamente tu derecho. No, tu derecho tiene un límite. Mi derecho y el derecho del conglomerado social. Por eso también cuando se habla de esta figura como por ejemplo, esta figura de el libre desarrollo de personalidad
es un derecho bien complicado de entender y de expresar. Y el problema del libre desarrollo de la personalidad es que está basado en sentimientos. Sí. Que esos te cambian de la noche a la Sí. mañana y no estás pensando Pues, en lo que está a tu alrededor. se pierde el contexto jurídico, el contexto fáctico del derecho. De nuevo, la definición más tradicional del derecho es este conjunto de normas, así empieza, que tiene como carácter ser, entre otras cosas, externa. Externa. Dicen externa, bilateral, coercive y heterónoma. Okay. Es externa. Y decimos que es externa porque regula la conducta del hombre que se manifiesta en la realidad. Sí, yo no te puedo regular un pensamiento. Todos los autores de introducción al estudio del derecho, pasando por los más tradicionales, como por ejemplo el maestro García Márquez, y terminando con autores más modernos, voy a citar por ejemplo a Manuel Atienza, es un libro sumamente complejo, que de introducción no tiene nada, pero se llama Introducción al Estudio del Derecho, y pasando por todos los que quieran del medio. Y si quieren ir para atrás, pues vamos a ver filósofos, se quieren ver a Rawls, quieren ver a Kelsen, quieren ver a que quieran. Todos acaban diciendo que el derecho, lo único que le interesa es la conducta que el hombre manifiesta hacia el exterior en la realidad. La conducta interna, el pensamiento, sus sentimientos, sus emociones, A nadie le importa. al derecho no le interesan. Y no debería importarnos a nadie más. Realmente. La única manifestación de la intencionalidad que interesa para el derecho es en materia penal. Sí. En todas las demás materias, lo que usted quería, pensaba o intentaba, no os interesa. ¿Se manifestó? Sí o no. Se manifestó, le podemos asignar una consecuencia. No se manifestó, no pasó nada. Por ejemplo, pensemos un ejemplo muy burdo, ¿no? Vengo a demandar, y eso sí, lo hemos visto en la práctica familiar, ¿no? Vengo a demandar para la pensión alimenticia a favor de mis hijos. Muy bien, señora, se la deben. No me debe nada, no me dejó de pagar nunca, ¿eh? Es que Pero, no, o los hijos. Es que mis papás van a entrar a divorcio y temo que no me den la pensión alimenticia. Sí, sí, es que, oiga, y lo peor, es o que sea, lo tú recibe. entiendes que la persona se ponga, una persona que no sabe de derecho, una persona que no Sí, no. entiende de normas, ok, siente que lo necesita porque lo va a perder, pero que un juez admita una demanda por una acción que no existe. Sí, porque no hay prestación. No, porque una acción se supone que ya te violaron Sí. un derecho. No, y aquí hay que hacer la aclaración, O ¿no? presuntamente te Una lo violaron. cosa es que venga a reclamarte que se garantice el pago de la Ajá. pensión con un embargo precautorio, realizando. Eso es Y otro otra cosa es que rollo. diga, vengo a demandarte que me pagues la pensión porque creo que la voy a perder. No, espérate. No has perdido nada No, hasta que te no la lo están pierdas, pagando. no puedes Sí, seguir no, me haciendo siguen nada. manteniendo. Ajá. Oye, pero está sujeto a una condición que a lo mejor no pasa que tal, que no cosa de divorcio. No, yo vengo a mandar ahorita. Y el juez la recibe. ¿O qué tal si aunque se divorcien no te dejan a ti Y luego, sin pensión? la sustentaron en Ajá. relación, como acabas de decir, al sentimiento. No, al derecho no le importa el sentimiento, No. le importa lo que se manifiesta. Ya te dejaron de pagar. Ahí pues sí. ahí sí. Es otra cosa. Ahora, también hay que hacer la aclaración. Existen las figuras del temor fundado y el miedo grave, pero son manifestaciones inminentes. Exacto, pero tiene que haber Sí. un contexto Sí, que que te da... realmente te hace no Pues- nada más creer, sino que es así como lógico que va a pasar Eso eso. O sea, es la inminencia, ¿no? De la ajá. figura. Entonces, estas ideas como el libre desarrollo de personalidad, bien señala, está sustentado en un sentimiento de lo que yo pienso de esa mi personalidad. El problema es que se exagera y se pretende que ese libre desarrollo de personalidad se lo imponga a todos los demás y como les si fuera obligación de todos que yo me desarrolle. y gritando Ujú. y gritándoles, es que es mi derecho. Sí. Y lo acabas de decir, me encanta. Como si fuera obligación de Sí. los demás que yo me Es desarrolle. que los demás tienen que, los demás tienen Sí, no. que, los demás me deben que, no, No, es que no es obligación de o sea, los demás. Vive y deja vivir. Ah, exacto. Sí. Y el límite será, desarrollate como usted la gana, Sí. pero no afectes el derecho de alguien más Claro. y no quieras afectar en la convivencia social nada más porque tú dices, Imponiendo que tú tu sientes sentimiento eso. en el momento. porque hay que recordar, no es mi derecho, No. son nuestros derechos y Exactamente. están limitados en razón de que tengo una obligación que cumplir también en ejercer ese derecho, y esa obligación es la tolerancia, la aceptación y la no violación del derecho de un tercero. Yo creo que si cambiáramos la cultura de egocentrismo, empezando por ahí, porque a lo mejor ahorita tú me vas a decir, no, yo tengo derechos y esto no me importa lo que dijeron. Sí, pero tienes que ir cambiando el chip. Sí, es una De cuestión saberte cultural. Un ser humano en sociedad que no puedes ver por ti nada más, porque Ujú. luego tenemos los conflictos familiares, desde divorcios, abandono de hijos, Y yo creo que Y todos los todo lo conflictos demás. se derivan de esa visión, Sí. es que soy yo. ajá,
Y de ahí partiendo a la sociedad, hablo de la familia porque ahí empiezan, ¿no? Todos los conflictos. La célula básica. Es la célula. Entonces, empiezas con esos conflictos del yo primero, es que ya me lo merezco, es que yo tengo ya derecho, es que me toca, es que para que estén bien los demás tengo que estar primero bien yo. Ajá, así como que, ¿quién te metió eso en la cabeza? Entonces empiezas a generar fracturas sociales cada vez más impactantes, porque más graves. Es que es muy sencillo. Si yo me pongo primero a mí, entonces ya no es sociedad. ¿No? Entonces yo creo que deberíamos de empezar por eso. El derecho es maravilloso, el derecho es asombroso, pero de nada me sirve una ley muy bonita si yo como ciudadano, como integrante de un grupo, no empiezo a concientizarme de que estoy en ese grupo y de que el que estemos bien todos me permite a mí crecer, no al revés. No al revés. No al revés. Esto fue por cuerda separada. Ya se nos acabó el tiempo. Sí, ya. ¿Ya? Pero si tú tienes dudas o si tú tienes comentarios, si quieres complementar esta plática, déjanos los comentarios, compártelo para que alguien más pues pueda verlo, conocer. Sí, y dar su opinión, a final de cuentas. Son opiniones personales, no es dogma esto. Y esperemos que les haya gustado y bueno, comenten allí y denle un like, por favor. Un pulgar arriba, un like, un me gusta y nos sintonizamos hasta la siguiente semana con muchas más pláticas de Por Cuerda Separada.